Después de que mi abuela materna falleció, heredé una antigua casa colonial en el centro histórico de Pátzcuaro. Decidí pasar algunas semanas ahí para organizar todo antes de decidir qué hacer con la propiedad. En cuanto llegué, noté algo extraño. Los habitantes locales evitaban pasar frente a la casa, cruzando la calle para mantener distancia. Mi tía Elena, la única pariente que aún vivía en la ciudad, se negaba categóricamente a entrar, sin explicar el porqué. La casa era impresionante y llena de historia. Al explorar sus muchas habitaciones, encontré un altar familiar. Era ornamentado y tenía algo de misterioso. Al mover algunos objetos, accidentalmente descubrí un pasadizo secreto detrás del altar que conducía a un sótano. La sensación de estar sola en la casa se volvió aún más palpable. En el sótano, entre polvo y sombras, encontré diarios antiguos de mi abuela. Las páginas revelaban un lado de ella que nunca conocí. Descubrí que ella lideraba un culto peculiar, que mezclaba rituales purépechas antiguos con prácticas católicas distorsionadas. Quedé impactada y al mismo tiempo intrigada, sin poder dejar de leer. Los diarios describían rituales complejos realizados durante el Día de Muertos, en los cuales creían poder canalizar la energía de los muertos para alcanzar ciertos objetivos. La escritura detallada y los esquemas de los rituales llevaban un tono de obsesión que asustaba, pero al mismo tiempo me mantenía atrapada. En aquellos días comencé a tener sueños extremadamente vívidos. Veía a mi abuela, junto con otras mujeres ancianas, realizando rituales alrededor de una mesa con símbolos tallados. A pesar del miedo, había una sensación extraña de familiaridad, como si ya hubiera visto aquello antes. Mis sueños y la realidad comenzaron a mezclarse de una forma perturbadora. La atmósfera en la ciudad era extraña, especialmente cuando descubrí que varios niños habían desaparecido a lo largo de las décadas, siempre cerca del Día de Muertos. Esta información me dejó inquieta. Comencé a sentir que había una conexión entre las desapariciones y los rituales que mi abuela lideraba. Un día, después de mucha insistencia, mi tía Elena aceptó encontrarse conmigo en un café fuera de la casa. Con reluctancia, reveló que huyó a los 18 años, después de presenciar un ritual aterrador donde su madre parecía poseída. Sus ojos estaban llenos de miedo y desolación mientras contaba, y se aseguró de advertirme sobre los peligros de quedarme en la casa. Fue entonces cuando todo comenzó a tener sentido. Desde que llegué, noté pequeños cambios, una preparación sutil, como si la casa y aquellos que aún practicaban los rituales me estuvieran preparando para asumir el lugar de mi abuela como la nueva líder del culto. La sensación de ser observada nunca disminuía, y la idea de que estaba siendo entrenada para un papel que no quería asumir me atormentaba a cada momento. Con cada día que pasaba, la sensación de estar siendo observada aumentaba. La casa parecía respirar a mi alrededor, casi como si estuviera viva. ¿Sabes? Ese tipo de cosa que te pone la piel chinita solo de recordarlo. Mis sueños se volvieron más intensos y a veces despertaba sudando frío, escuchando susurros en los pasillos oscuros. ¿Quién más no aguantaría vivir así? Una noche, decidí seguir los susurros. Descalza, caminé por la casa hacia el sótano. Los escalones crujían bajo mis pies mientras bajaba. Al llegar vi la mesa con símbolos de mis sueños. Era real y estaba ahí frente a mí. Sentí un frío recorrer mi espalda. La idea de que esos rituales aún pudieran estar ocurriendo me aterrorizaba. Recordé las historias de desapariciones y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Estaría mi abuela involucrada con esas desapariciones? Y ahora, ¿estaba yo siendo arrastrada por el mismo camino? Era como si todo a mi alrededor me estuviera preparando para esto. Y necesitaba encontrar una manera de escapar antes de perder el control. Le conté a Elena sobre mis sueños y descubrimientos.
Se puso pálida, pero finalmente reveló que el culto aún existía. Dijo que algunas de las familias más antiguas de Pátzcuaro estaban involucradas y que mi abuela era una figura central. Todo comenzó a tener sentido, a pesar de que yo quería desesperadamente escapar. Fue entonces cuando Elena me dijo algo perturbador. Durante los rituales, quien los lideraba nunca volvía a ser la misma persona. Esto me asustó aún más. Necesitaba salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Le conté a mi tía sobre mi plan de venta, y ella accedió a ayudarme a encontrar un comprador rápidamente. Con mucho esfuerzo, logré vender la casa a un interesado desconocido, sin muchas preguntas. El día de la mudanza, dejé las llaves y miré hacia atrás por última vez. Sentía un peso saliendo de mis hombros. La conexión siniestra que me ataba a ese lugar finalmente estaba siendo cortada. Después de mudarme, me tomó tiempo ajustar mi vida de vuelta a la normalidad. La experiencia en la casa fue como una pesadilla de la cual finalmente había despertado. Sin embargo, los recuerdos persistían, especialmente los momentos en que sentí que la casa estaba viva, intentando jalarme de vuelta a esa realidad sombría. Mantuve contacto con Elena, quien me apoyó durante mi salida y me ayudó a encontrar un nuevo lugar para vivir. Las conversaciones con ella revelaron más fragmentos de la historia de nuestra familia y la distancia nos acercó, a pesar de todo. Comencé a darme cuenta de que había cerrado un ciclo, quizás el más sombrío de nuestro linaje. Decidí visitar Pátzcuaro un año después, bien lejos del Día de Muertos, para ver cómo estaba la ciudad. Esto me ayudó a enfrentar mis miedos y recordar que la vida continúa, incluso después de eventos que parecen consumirnos por completo. La casa que alguna vez perteneció a mi abuela ya tenía nuevos dueños, que aparentemente no tenían problemas con el lugar. Cuando llegué a Pátzcuaro, Michoacán, estaba desesperado por un empleo. Mis ahorros estaban casi agotados y la pequeña ciudad parecía ser mi última oportunidad. Pronto descubrí la inmobiliaria de Ernesto, la única empresa que parecía estar siempre contratando. Había rumores extraños sobre ellos, pero no tenía opción. El primer día, la atmósfera sombría de la oficina me dio escalofríos, y las miradas de los otros empleados eran distantes, casi como si quisieran alertarme sobre algo que no podían decir. Ernesto, el dueño de la inmobiliaria, era una figura imponente. Tenía una manera de estar siempre presente sin ser realmente visto. A pesar de su comportamiento amigable, había algo en él que me hacía sentir un escalofrío por la espalda. Durante las primeras semanas noté transacciones que no tenían sentido, adquisiciones de propiedades con documentos dudosos. Nadie parecía cuestionar nada, así que decidí no comentar. Después de todo, yo era nuevo ahí. Un día, mientras revisaba algunos documentos en la oficina, escuché una conversación de Ernesto con una mujer que nunca había visto antes. Ella hablaba en voz baja, pero sus palabras llevaban un peso que me dejaba inquieto. Cuando salí y pregunté sobre ella, supe que se llamaba Isabel. Decían que era fruto de una relación prohibida, pero nadie se atrevía a hablar claramente. Hablaban de ella con un misterio que me dejaba con ganas de descubrir más. En una noche silenciosa, terminé quedándome un poco más tarde en la oficina. Mientras estaba ahí, sentí una presencia extraña, como si estuviera siendo observado. No vi a nadie, pero la incomodidad era palpable. Fue entonces cuando encontré un viejo libro en uno de los cajones del escritorio de Ernesto. El título se refería a rituales purépechas antiguos sobre los cuales sabía poco. Las imágenes me perturbaban y las descripciones de transmigración de almas eran más aterradoras de lo que podía imaginar. Isabel comenzó a aparecer más frecuentemente en la inmobiliaria, y su mirada siempre parecía penetrar en mi alma. Había algo en ella que gritaba secreto,
Un día, la encontré en la calle y se acercó a mí con una sonrisa enigmática. Dijo que sabía lo que yo buscaba. Aquello me erizó la piel. ¿Cómo sabía de mis inquietudes? Quise preguntar qué sabía, pero mis palabras se perdieron. Ella simplemente se dio la vuelta y se fue, dejando el misterio aún más denso. Mi curiosidad me llevó a investigar más sobre los rumores que permeaban la ciudad. Los habitantes hablaban en susurros sobre la inmobiliaria de Ernesto estar involucrada en prácticas oscuras. Historias de contratos firmados bajo presión y propiedades adquiridas de forma sobrenatural eran comunes. Algunas personas incluso mencionaban la presencia de fuerzas invisibles que custodiaban ciertas propiedades. Yo me preguntaba si esto era real o solo superstición. Un día, mientras reorganizaba archivos, se deslizó un documento que cayó detrás de un armario. Al recuperarlo, vi que era un contrato de compraventa de una antigua propiedad. El nombre de Isabel estaba ahí, pero como una firma secundaria, casi como si no debiera ser notada. Aquel documento parecía ser una prueba de algo mayor, pero todavía no podía entender qué. Mi instinto me decía que siguiera adelante, pero el miedo de involucrarme más allá de lo necesario me detenía. Cierta tarde, poco antes de dejar la inmobiliaria, fui a la oficina de Ernesto para entregar algunos documentos. Él había salido rápidamente y dejó la puerta entreabierta. Mientras colocaba los papeles sobre la mesa, noté que su mochila estaba caída, con algunos objetos parcialmente visibles. La curiosidad me venció y me acerqué para ver mejor. Lo que vi me dejó erizado. Artefactos que parecían antiguos, con símbolos extraños, similares a aquellos que había visto en el libro sobre rituales purépechas. Entre los objetos había un pequeño ídolo de piedra, desgastado por el tiempo, pero con una expresión aterradora. Al lado, un conjunto de velas gastadas y algunas hierbas no identificadas. No tenía dudas de que aquello formaba parte de rituales que no deberían ocurrir en los días de hoy. Un frío recorrió mi espalda y sentí que necesitaba salir de ahí rápidamente. Salí de la oficina con el corazón acelerado, sintiendo que había descubierto una pieza del enigma que me aterrorizaba. Después de ese episodio, mi percepción sobre la inmobiliaria se volvió aún más turbia. Las palabras de Isabel, que no pude entender plenamente, ahora tenían más sentido. Necesitaba encontrar una manera de confrontar a Ernesto, o al menos entender lo que estaba realmente sucediendo, pero la idea de involucrarme más profundamente era aterradora. Comencé a evitar a Ernesto lo máximo posible, pero su presencia parecía aún más sofocante. Aquella noche, en casa, no pude dormir. Las imágenes de los artefactos daban vueltas en mi mente, y lo que parecían ser solo rumores, ahora resonaban con una veracidad aterradora. Recordé las historias sobre transmigración de almas, y pensé en qué tipo de prácticas podría estar involucrada la inmobiliaria. Isabel sabía más de lo que revelaba, y necesitaba encontrar una manera de comunicarme con ella nuevamente. Al día siguiente, Ernesto me llamó a su oficina. Su postura era más rígida de lo que había visto antes. Con una sonrisa enigmática, me entregó un montón de papeles diciendo que necesitaba mi ayuda para resolver algunos pendientes. Aquel tono pasivo-agresivo me hizo pensar que sabía de mi interés en los artefactos. Su expresión era impenetrable, pero una sensación de peligro inminente estaba en el aire, y sabía que necesitaba tener cuidado. Por coincidencia, o tal vez no, encontré a Isabel nuevamente en el centro de la ciudad. Reuní valor y me acerqué. Antes de que pudiera decir algo, revelé lo que había descubierto en las pertenencias de Ernesto. Su expresión cambió de sorpresa a una especie de entendimiento. Me advirtió que fuera cuidadoso y me contó que hay historias antiguas en Pátzcuaro sobre almas perdidas y que la presencia de Ernesto en la ciudad no era casualidad. Su mirada lo decía todo, y detrás de aquella fachada de calma
percibí un miedo real. Continuar involucrado en la inmobiliaria parecía cada vez más insostenible. Sabía que necesitaba salir, pero una parte de mí quería seguir descubriendo más piezas de este rompecabezas sombrío. Cada día que pasaba, parecían surgir nuevas señales de que algo más profundo y aterrador se escondía bajo la superficie de la ciudad. Entonces, días después, antes de finalmente dejar el trabajo, decidí dar una última mirada, esperando encontrar algo que me diera respuestas definitivas o al menos un poco más de claridad. Con la decisión tomada de dejar la inmobiliaria, pasé mis últimos días evitando confrontaciones y enfocándome en salir lo más discretamente posible. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado nunca me abandonó. Ernesto parecía saber todo lo que yo hacía, aunque no lo demostrara explícitamente. En mi última semana, antes de terminar la jornada, noté que Isabel había dejado una nota en mi mesa. Decía que me encontrara con ella en la antigua plaza por la noche. Sentí un escalofrío en el estómago. Aquella noche, con más preguntas que respuestas, fui a la plaza según lo acordado. Isabel ya estaba allí, con una mirada que mezclaba urgencia y empatía. Habló sobre antiguas tradiciones purépechas, mencionando que había personas dispuestas a todo para mantener ciertos poderes espirituales. Ernesto, según ella, era parte de un linaje que desde hace mucho tiempo controlaba estas historias. Dejé Pátzcuaro en las semanas siguientes, llevando conmigo solo algunos recuerdos y todas las evidencias que pude reunir. Mientras el autobús se alejaba, miré hacia atrás una última vez, sintiendo una mezcla de alivio y nostalgia por algo nunca vivido. Sabía que aquella ciudad guardaba secretos aún mayores, pero también sabía que no era mi responsabilidad descubrirlos solo. En el fondo de mi ser, esperaba que Isabel encontrara una forma de confrontar a Ernesto o escapar de sus garras. Los rumores sobre la inmobiliaria de Ernesto y sus prácticas sombrías continuaron circulando en Pátzcuaro. Escuché que expandió sus dominios, pero muchos de los nuevos negocios nunca fueron realmente entendidos por la comunidad. Cuando llegué a visitar a mi tío Ernesto en su rancho, a orillas del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, todo parecía normal. Siempre adoré ese lugar desde niño, el agua tranquila del lago, el aire puro, las islas misteriosas a lo lejos y las historias que los locales contaban por la noche alrededor de la fogata. Mi tío siempre decía que aquella región guardaba secretos ancestrales, pero nunca les di mucha importancia. Pensaba que eran solo leyendas para entretener a turistas o asustar a niños. Ahora sé que debería haber prestado más atención. Llegué un viernes por la mañana, planeando pasar solo el fin de semana, descansar un poco de la rutina estresante de la ciudad y regresar el domingo por la noche. Si pudiera volver en el tiempo, jamás habría puesto un pie en aquel rancho ese día específico. Mi tío había salido a pescar, así que aproveché para acomodar mis cosas en el cuarto de huéspedes y después caminé un poco por la orilla del lago. El día estaba perfecto, cielo azul, temperatura agradable y una brisa suave que mecía los juncos a la orilla del agua. Observé a algunos pescadores a lo lejos en sus canoas tradicionales y tomé algunas fotos de la isla de Janitzio que destacaba en medio del lago. Alrededor de las 3 de la tarde, decidí volver al rancho para preparar algo de comer. Fue cuando noté a una señora indígena purépecha caminando por el camino de tierra que llevaba a la propiedad de mi tío. Parecía muy anciana, con cabello gris trenzado y ropas tradicionales coloridas, cargando una canasta de palma cubierta con un paño. Algo en ella me llamó la atención inmediatamente. Tal vez fuera su mirada penetrante o el hecho de que caminaba con una determinación inusual para alguien de su edad. Cuando me vio, sonrió de una manera que me causó un escalofrío instantáneo.
Sus dientes eran amarillentos y algunos faltaban, pero no fue eso lo que me incomodó. Fue la sensación de que aquella sonrisa escondía algo siniestro, como si supiera exactamente quién era yo y por qué estaba allí. «Buenas tardes, joven», me saludó en español con un fuerte acento indígena. «Usted debe ser el sobrino de Ernesto. Él me habló de usted». Me sorprendí, pues mi tío nunca había mencionado a esta señora, y mi visita había sido decidida a última hora. ¿Cómo podría saber quién era yo? Antes de que pudiera preguntar, ella descubrió la canasta que cargaba, revelando 3 gatitos pequeños, uno negro, uno atigrado y uno blanco. «Estoy buscando hogares para estos cachorros. La madre murió anoche y no puedo cuidar de todos». Los gatitos eran adorables, maullando bajito y moviéndose en la canasta. El atigrado, negro con manchas blancas en las patas y el pecho, inmediatamente me miró y comenzó a maullar más fuerte, como si me estuviera llamando. La señora sonrió nuevamente. «Mire, este lo ha elegido a usted. Es una señal de buena suerte cuando el animal elige a su dueño». Dudé por un momento. Nunca había tenido mascotas en mi departamento en la ciudad, pero siempre quise tener un gato. Además, algo en aquel gatito específico me atrajo de una manera que no puedo explicar. Era como si ya nos conociéramos de algún lugar. «¿Puedo quedármelo?», pregunté, extendiendo la mano para acariciar al pequeño animal. La señora asintió, tomando al gatito atigrado y entregándomelo. «Sí, pero recuerde, necesita un nombre antes del atardecer y debe alimentarlo con leche tibia y un poco de pescado fresco. Es muy importante seguir estas instrucciones». Me parecieron extrañas aquellas recomendaciones, pero imaginé que serían solo supersticiones locales. Le agradecí y pregunté si quería algo de dinero por el gatito, pero ella rechazó con un gesto rápido de la mano. «No quiero dinero. Solo cuídelo bien y nunca lo deje salir después de que se ponga el sol. Nunca». Enfatizó la última palabra de una manera que me hizo sentir un escalofrío en la espina dorsal. Antes de que pudiera hacer más preguntas, se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el camino de tierra hacia la carretera principal. Me quedé allí parado, con el gatito en brazos, observándola hasta que desapareció en la curva. El pequeño animal se acurrucó contra mi pecho, ronroneando bajito, y cualquier sensación extraña que había sentido se disipó momentáneamente. Volví al rancho y preparé un rinconcito para el gatito en la cocina, con una cajita improvisada usando una toalla vieja. Encontré un poco de leche en el refrigerador y la calenté conforme la señora había recomendado. El cachorro bebió todo ávidamente y después se enroscó para dormir. Decidí llamarlo Manchas, un nombre simple que combinaba con su pelaje atigrado. Mi tío Ernesto llegó alrededor de las 5 de la tarde, cargando algunos peces que había pescado en el lago. Cuando le conté sobre la señora indígena y le mostré el gatito, frunció el ceño con una expresión preocupada. ¿Qué señora era esa? ¿Cómo era? Describí a la mujer en detalle y mi tío se quedó visiblemente perturbado. «No conozco a ninguna señora así por estos rumbos, y es extraño que haya dicho que yo hablé de ti, pues no comenté con nadie sobre tu visita». Aquello me dejó inquieto, pero traté de no demostrarlo. Al final, tal vez fuera solo una confusión, o tal vez la señora conociera a mi tío de vista y hubiera deducido que yo era su sobrino. Mientras mi tío limpiaba los peces para la cena, noté que Manchas había despertado y observaba atentamente lo que él hacía, con un interés casi humano en los ojos. Cuando mi tío tiró las vísceras de los peces a la basura, el gatito comenzó a maullar insistentemente como si estuviera pidiendo algo. «Debe tener hambre otra vez», comenté. Mi tío, aún pareciendo desconfiado, separó un pedazo pequeño de pescado crudo y lo puso en un platito en el suelo. Lo que sucedió después me dejó perplejo.
Manchas no solo comió el pescado, sino que lo devoró con una voracidad aterradora, casi tragándose el platito también. Sus ojos, que antes eran de un verde claro, parecieron oscurecerse por un instante, volviéndose casi completamente negros. «Esto no es normal», murmuró mi tío, dando un paso hacia atrás. «Los gatitos de esta edad apenas pueden comer comida sólida, y este está devorando pescado crudo como si fuera un animal salvaje». Intenté calmar a mi tío, diciendo que tal vez el gatito estuviera simplemente muy hambriento, pero ni yo mismo lo creía. Había algo extraño en el comportamiento de Manchas. Después de comer, se lamió las patas y el hocico, y luego se quedó mirándome fijamente, como si estuviera estudiando cada uno de mis movimientos. El sol comenzó a ponerse, lanzando sombras anaranjadas por la ventana de la cocina, y recordé la advertencia de la señora: darle un nombre al gato antes del atardecer. Al menos eso ya lo había hecho. Cenamos en silencio, con Manchas observando cada bocado que llevábamos a la boca. Mi tío, que normalmente era hablador y le gustaba contar historias durante las comidas, permaneció callado y tenso. Me di cuenta de que evitaba mirar directamente al gatito, como si tuviera miedo de lo que podría ver en los ojos del animal. Después de la cena, mi tío finalmente habló sobre lo que le estaba molestando. «Existe una leyenda antigua entre los purépechas», comenzó, bajando la voz como si temiera que alguien más que yo pudiera escuchar. «Hablan de una bruja que vive escondida en algún lugar cerca del lago, tal vez en una de las islas menores, no en Janitzio donde hay mucha gente, sino en alguna isla aislada. Dicen que puede transformarse en varios animales, pero su preferido es el gato. Y también dicen que cría cachorros especiales, que parecen normales, pero son en realidad extensiones de ella misma, ojos y oídos que usa para espiar a las personas, y a veces…» Se detuvo, como si dudara en continuar. «¿Y a veces qué?», pregunté sintiendo un nudo formarse en mi estómago. «A veces, para alimentarse de la energía vital de las personas mientras duermen», completó mi tío, mirando nerviosamente a Manchas, que ahora estaba sentado en el alféizar de la ventana, su silueta recortada contra el cielo que oscurecía rápidamente. Me reí nerviosamente, tratando de disipar la tensión. «Tío, esas son solo supersticiones. Manchas es solo un gatito normal que aquella señora estaba tratando de regalar». Pero mientras decía esto, noté algo perturbador. Los ojos de Manchas reflejaban la luz de la lámpara de la cocina, brillando como dos pequeñas brasas verdes en la penumbra, y parecían mucho más intensos de lo que deberían ser para un cachorro tan pequeño. Mi tío siguió mi mirada y palideció visiblemente. «Vamos a dormir», dijo abruptamente, levantándose de la mesa. «Y cierra bien la puerta de tu cuarto esta noche». Me pareció una exageración, pero algo en la expresión de mi tío me impidió discutir. Preparé una camita improvisada para Manchas en un rincón de la sala, con la misma toalla vieja, y me aseguré de que tuviera agua fresca en un platito. El gatito parecía contento, ronroneando y frotándose contra mis piernas cuando lo puse en la camita. «Buenas noches, Manchas», murmuré, acariciando su cabeza. Por un instante tuve la impresión de que me sonrió, pero claro que eso era imposible. Me dirigí a mi cuarto, cerrando la puerta tras de mí, pero sin cerrarla con llave. Pensé que sería crueldad dejar al gatito sin acceso en caso de que necesitara algo durante la noche. Estaba exhausto del viaje y pronto me quedé profundamente dormido. No sé exactamente qué hora era cuando desperté sobresaltado. La luna llena entraba por la ventana, iluminando parcialmente el cuarto con una luz plateada y fantasmagórica. Algo me había despertado, un sonido o una sensación. No podía precisarlo. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando atentamente. El silencio de la noche rural era casi absoluto,
roto apenas por el croar distante de algunas ranas en el lago y el ocasional ulular de un búho. Entonces lo escuché. Un suave sonido de arañazos en la puerta de mi cuarto, como si alguien o algo estuviera intentando entrar. ¿Manchas?, llamé en voz baja, pensando que fuera el gatito queriendo compañía. Los arañazos se detuvieron inmediatamente. Después de algunos segundos de silencio, escuché un maullido, pero no era el maullido agudo e infantil que Manchas había hecho durante el día. Era un sonido más grave, casi como un gruñido disfrazado de maullido. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y sentí los pelos de mis brazos erizarse. Había algo profundamente erróneo en aquel sonido. Recordé las palabras de mi tío sobre la leyenda de la bruja y sus gatos, y por primera vez comencé a considerar que tal vez no fueran solo supersticiones. Miré el reloj en la mesita de noche. Eran las 3:33 de la madrugada, la famosa hora de las brujas, según muchas culturas. Esta coincidencia solo aumentó mi inquietud. Los arañazos comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez, acompañados por un maullido que fue transformándose gradualmente en algo que parecía casi una palabra humana siendo pronunciada por una garganta animal. «Abre», parecía decir aquella voz distorsionada. «Abre». Me congelé de terror, incapaz de moverme o de emitir cualquier sonido. Aquello no podía ser real, debía estar teniendo una pesadilla. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que cuando los abriera de nuevo, todo volvería a la normalidad. Pero los arañazos continuaron, cada vez más violentos, como si garras enormes estuvieran rasgando la madera de la puerta. Y la voz, aquella voz horrible que no era ni humana ni animal, seguía llamando. Finalmente logré moverme, saltando de la cama y buscando frenéticamente algo que pudiera usar como arma. Encontré solo una lámpara pesada en la mesita de noche. La agarré, arrancando el cable del enchufe, y me quedé de pie junto a la cama, temblando incontrolablemente. Los arañazos en la puerta se habían transformado en golpes violentos, como si algo mucho más grande y fuerte que un gatito estuviera tratando de derribar la puerta. La madera comenzó a agrietarse y pude ver garras largas y oscuras penetrando por las hendiduras que se formaban. No eran las patitas inofensivas de Manchas, eran garras enormes, negras como carbón, afiladas como cuchillos. Y lo más aterrador, había muchas más que 4. Parecía que decenas de garras atacaban la puerta simultáneamente, de arriba a abajo, como si la criatura del otro lado tuviera múltiples miembros. Grité llamando a mi tío, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que tal vez él ya hubiera sido víctima de aquella cosa que ahora quería entrar en mi cuarto. La puerta finalmente cedió con un estruendo y lo que vi parado en el umbral hizo que mi corazón casi se detuviera. Ya no era el pequeño gatito atigrado que había adoptado horas antes. Era una criatura monstruosa, del tamaño de un perro grande, con el pelaje erizado y manchado de algo que parecía sangre seca. Su cabeza aún recordaba vagamente la de un gato, pero estaba deformada, con el cráneo alargado y la mandíbula dislocada para revelar hileras de dientes afilados como agujas. Los ojos, antes verdes, ahora eran completamente negros y parecían absorber la luz en vez de reflejarla. Pero lo más horripilante eran los miembros. La criatura tenía no 4, sino 8 patas terminadas en garras enormes, y 2 de ellas se erguían como brazos, con dedos largos y articulados que parecían casi humanos. La criatura me miró fijamente con aquellos ojos vacíos por un momento que pareció una eternidad. Su cuerpo se movió lentamente hacia dentro del cuarto, las garras arañando el piso de madera con un sonido que me erizó hasta el alma. El olor que emanaba de aquel ser era nauseabundo, una mezcla de carne en descomposición y algo químico que hizo que mi estómago se revolviera.
Me di cuenta de que había alguna conexión entre aquella criatura y la señora misteriosa que me entregó el gatito. Algo en aquella mujer había sido perturbador desde el principio, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de haber aceptado su regalo. No podía quedarme paralizado por más tiempo. Necesitaba reaccionar o no sobreviviría aquella noche. Agarré la lámpara con fuerza y la arrojé contra la criatura. Le di de lleno en la cabeza, haciéndola tambalearse hacia atrás con un chillido agudo que perforó mis oídos. Aproveché aquellos segundos preciosos para correr hasta la ventana y abrirla en un movimiento desesperado. Miré hacia abajo. El cuarto estaba en el segundo piso, y la caída sería peligrosa, pero en aquel momento, romperme una pierna parecía un precio pequeño a pagar por mi vida. Ya estaba con la mitad del cuerpo fuera cuando sentí un dolor punzante en el tobillo. La criatura me había alcanzado, sus garras perforando mi piel como agujas afiladas. El dolor fue inmediato e intenso, haciéndome soltar un grito involuntario. La fuerza con la que fui jalado de vuelta al cuarto era sorprendente, mucho mayor de lo que sería posible para un animal de aquel tamaño. Intenté agarrarme al alféizar de la ventana, mis uñas dejando marcas profundas en la madera mientras luchaba para resistir, pero fue inútil. Fui arrastrado de vuelta adentro y arrojado en el centro del cuarto. La criatura saltó sobre mí, presionando mi cuerpo contra el suelo con un peso desproporcionado a su tamaño. Su rostro deformado estaba cerca del mío, y el olor putrefacto de su respiración me hizo ahogarme. Sentí sus garras rasgando mi camiseta y arañando mi pecho, dejando cortes superficiales que ardían intensamente. El terror que sentí en aquel momento fue indescriptible. Una certeza absoluta de que estaba a punto de morir de la forma más horrible posible. Cerré los ojos, incapaz de enfrentar lo que vendría a continuación. Un estruendo ensordecedor explotó en el cuarto, haciendo que la presión sobre mi cuerpo disminuyera instantáneamente. Abrí los ojos y vi a mi tío Ernesto en la puerta con su vieja escopeta de caza. La criatura se volvió para enfrentarlo, siseando de una forma que no parecía natural para ningún animal que yo conociera. Fue en ese momento cuando noté algo extraño. Había una especie de filamento oscuro, casi invisible en la penumbra, saliendo de la parte trasera de la criatura y extendiéndose por la ventana en dirección al lago. Era como una línea de pesca extremadamente fina, pero pulsaba como si estuviera viva. Mi tío debe haber notado lo mismo, porque en vez de disparar directamente a la criatura, apuntó a aquel extraño filamento y disparó. El sonido del disparo fue amplificado por las paredes del cuarto, dejando mis oídos zumbando. Lo que sucedió después fue aún más perturbador. La criatura comenzó a retorcerse en el suelo como si estuviera teniendo una convulsión violenta. Su cuerpo parecía estar transformándose, cambiando de forma de manera grotesca. Primero se encogió, después se hinchó y luego comenzó a deshacerse como si estuviera derritiéndose, transformándose en una sustancia oscura y viscosa que emitía un olor sulfúrico. Mi tío me jaló lejos de aquella cosa en descomposición, arrastrándome hacia el pasillo. Incluso con su advertencia de no mirar, no pude apartar los ojos de aquel espectáculo macabro. La sustancia negra que antes fuera manchas comenzó a moverse por cuenta propia, escurriendo hacia la ventana como si fuera atraída por alguna fuerza externa. Dejó un rastro en el piso de madera que parecía corroer el material, produciendo un sonido de siseo y liberando un humo fino por donde pasaba. Cuando el último vestigio de aquella cosa desapareció por la ventana, mi tío corrió hasta allí y miró hacia afuera, aún sosteniendo la escopeta con firmeza. Mi tío reaccionó rápidamente, jalándome lejos de la ventana y cerrando las cortinas con un movimiento brusco. Tomó un puñado de sal de la cocina y la esparció por todo el umbral de la ventana y de la puerta del cuarto, murmurando algo en una lengua indígena que no comprendí.
Pasé el resto de aquella noche interminable sentado en la sala, temblando incontrolablemente mientras mi tío limpiaba y vendaba los cortes en mi pecho y tobillo. Ninguno de nosotros pudo dormir. Permanecimos en silencio, observando el cielo gradualmente aclararse por la ventana, como si temiéramos que cualquier palabra pudiera traer aquella cosa de vuelta. Cuando el sol finalmente salió, mi tío insistió en que deberíamos partir inmediatamente. No necesitó convencerme. Junté mis cosas en tiempo récord, ignorando el dolor en las heridas que, extrañamente, parecían más profundas e inflamadas de lo que habían sido durante la noche. Antes de salir, mi tío quemó la toalla que había servido de cama para Manchas y arrojó las cenizas al lago, lejos de la dirección de la isla. Noté que evitaba mirar hacia aquel pedazo de tierra en medio de las aguas, como si tuviera miedo de lo que podría haber allí. Partimos sin mirar atrás, conduciendo en silencio por el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. Durante semanas después del incidente, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos negros y vacíos mirándome en la oscuridad. Las heridas en mi tobillo y pecho tardaron mucho más de lo normal en cicatrizar, y aún después de cerradas, dejaron marcas extrañas, no cicatrices comunes, sino manchas oscurecidas que parecían pulsar levemente cuando la luna estaba llena. Consulté a varios médicos, pero ninguno supo explicar aquellas marcas inusuales. Un dermatólogo llegó a fotografiarlas para un artículo científico, clasificándolas como reacción alérgica atípica de origen desconocido. Lo más perturbador fue que durante meses sentí como si estuviera siendo observado. A veces, al caminar por la calle de noche, tenía la impresión de ver un gato atigrado siguiéndome, desapareciendo en las sombras cuando intentaba mirar más de cerca. En otras ocasiones, despertaba en medio de la noche con la certeza de que había algo arañando mi ventana, a pesar de vivir en el 10º piso de un edificio. Instalé cámaras de seguridad en mi departamento, pero nunca captaron nada más allá de fallas ocasionales en la grabación. Momentos inexplicables en que la imagen se distorsionaba o simplemente se oscurecía por algunos segundos, siempre alrededor de las 3 de la madrugada. Mi tío Ernesto nunca más volvió a aquel rancho. Vendió la propiedad meses después a una pareja de estadounidenses que querían un retiro vacacional, sin mencionar nada sobre el incidente. Se mudó a una ciudad grande, lejos de cualquier lago o cuerpo de agua significativo. Cuando lo visité el año pasado, noté que había símbolos de protección discretamente colocados en todas las entradas de su nueva casa. Pequeños amuletos indígenas y cruces católicas, una mezcla de creencias que reflejaba su desesperación por mantenerse seguro. Raramente habla sobre aquella noche, y cuando lo hace, es siempre en voz baja, como si temiera ser escuchado por algo más allá de mí. Pasé un tiempo en el rancho de un amigo cerca de Pátzcuaro, uno de esos lugares donde el silencio solo es interrumpido por el sonido del viento y los animales. Era una mañana cualquiera, pero el tipo de mañana que no olvidas. Estaba ayudando a alimentar a los animales cuando noté algo extraño. Las gallinas estaban inquietas y los caballos, generalmente tranquilos, parecían nerviosos y no era por el clima. Algo no estaba bien. En una de las cercas había un espantapájaros. Ya había visto muchos espantapájaros en mi vida, pero este era diferente. Su rostro parecía tener una expresión maliciosa. ¿O era mi imaginación? No era un espantapájaros común. Había algo extrañamente humano en la forma en que estaba inclinado, como si nos observara. Sentí un escalofrío en la espina dorsal, pero traté de ignorarlo. Más tarde, escuché a los perros del rancho ladrando frenéticamente. Corrí para ver qué estaba pasando y encontré a los perros mirando fijamente al espantapájaros, como si fuera algún tipo de amenaza.
Intenté alejar la sensación de malestar, pensando que los perros estaban simplemente agitados por algo normal. Pero, en el fondo, sentí que era algo más. La noche cayó y un viento frío comenzó a soplar. El rancho estaba más silencioso de lo normal. Yo estaba en el porche tratando de relajarme cuando vi algo por el rabillo del ojo. El espantapájaros parecía haber cambiado de posición. Mi corazón se aceleró. Me quedé mirando, tratando de entender si era un truco de la luz o mis ojos jugándome una mala pasada. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí. Tomé una linterna y decidí verificar. A medida que me acercaba, el aire parecía volverse más pesado. Cada paso parecía una eternidad. Cuando llegué cerca, me di cuenta de que el espantapájaros estaba efectivamente en una posición diferente. No había viento suficiente para moverlo así. Regresé a la casa con un nudo en el estómago. Durante la madrugada, desperté con un ruido fuerte, seguido por gritos de los animales. Miré por la ventana y vi lo imposible. El espantapájaros estaba en medio del campo, mucho más allá de la cerca. No pude dormir el resto de la noche. La sensación de ser observado era abrumadora. Algo estaba definitivamente mal en el rancho y tenía que ver con aquel espantapájaros. Al día siguiente, encontré a un señor del pueblo que dijo que el espantapájaros formaba parte de un ritual antiguo, supuestamente para controlar la naturaleza. Algo salió mal, y ahora el espantapájaros estaba poseído por una fuerza oscura. Me advirtió que me mantuviera alejado de aquel campo. No pude alejar el miedo de lo que esto podría significar. Las cosas solo empeoraron. Los animales seguían enfermándose, huyendo sin motivo aparente. Los habitantes evitaban el rancho, susurrando historias sobre el espantapájaros. La sensación de maldición flotaba en el aire, y yo no sabía cómo lidiar con esto. Todo parecía cada vez más surrealista. Incluso con la advertencia, una parte de mí se negaba a aceptar que un espantapájaros pudiera causar todo esto. Pero no podía ignorar los eventos cada vez más absurdos. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, decidí montar guardia en el rancho. Tenía que ver con mis propios ojos lo que podría estar sucediendo durante la noche. Me preparé para una larga vigilia con café y una linterna potente. El silencio de la noche era casi ensordecedor, interrumpido solo por el sonido ocasional de un grillo o de una brisa extraña. Estaba cansado, pero determinado a entender el misterio detrás de aquel espantapájaros. Los minutos pasaban lentamente, y las sombras parecían cobrar vida propia mientras la madrugada se profundizaba. Alrededor de las 2 de la mañana, sentí un escalofrío inexplicable. Una niebla fina comenzó a cubrir el campo, lo que no era común en esa época del año. Entonces, todo se calmó, haciendo la atmósfera aún más extraña. Cuando miré en dirección al espantapájaros, casi solté un grito. ¿Él estaba moviéndose? No, estaba mirando directamente hacia mí. No había duda ahora. Me levanté rápidamente, dejando caer la silla. El suelo pareció estremecerse bajo mis pies. La linterna parpadeó 1 o 2 veces y, en un momento de pánico, casi perdí el equilibrio. No sabía si el tiempo se arrastraba o se aceleraba mientras el miedo me mantenía congelado. La presencia del espantapájaros se volvía cada vez más opresiva. Parecía estar mucho más cerca que momentos antes, aunque no lo hubiera visto moverse. Los ojos, que antes eran solo agujeros vacíos, parecían vivos, llenos de alguna oscuridad indecible. Aquella mirada era casi magnética, como un vórtice tratando de jalarme hacia adentro. Finalmente, recuperé el control sobre mi cuerpo y corrí dentro de la casa, cerrando puertas y ventanas por seguridad. Mi corazón latía fuerte en el pecho, un tambor de pánico. Recordé las historias sobre el ritual. Si hubiera algún medio de deshacer aquello, necesitaba descubrirlo.
Pasé el resto de la noche despierto, vigilante, con la mente tensa con preguntas sin respuesta. Cuando la luz del día finalmente rompió el horizonte, una sensación de alivio temporal me llenó. Necesitaba ayuda, alguien que entendiera qué hacer con aquello, pero hasta entonces estaba solo. Al día siguiente, noté que había huellas en el campo, como si alguien o algo hubiera caminado alrededor. Se perdían cerca de la cerca, donde el espantapájaros solía estar. La idea de confrontarlo me aterrorizaba, pero la certeza de que necesitaba resolver esto de una vez por todas era aún mayor. Decidí visitar a la anciana que conocía la historia del ritual. Era la única en el pueblo que parecía saber algo sobre lo que estaba sucediendo. Al acercarme a su casa, cada paso llevaba un peso de expectativa y miedo. Ella me recibió con una mirada de quien ya sabía el motivo de la visita. «Te lo advertí», dijo, con una voz que era más un susurro cansado que una reprimenda. Le conté todo lo que había sucedido, desde los animales huyendo hasta el espantapájaros moviéndose. Ella escuchó atentamente, asintiendo de forma casi imperceptible, como si cada detalle confirmara sus sospechas. La señora explicó que el espantapájaros era un receptáculo, un canal para energías que deberían permanecer dormidas. El ritual falló porque la intención no era pura. Había sido algo hecho con prisa y con más sed de poder que de protección. Ahora, la libertad que él reclamaba no era benevolente. Pregunté qué se podía hacer, y ella dudó antes de responder. Me entregó una pequeña bolsa de hierbas y algunas palabras de protección en un pedazo de papel desgastado. Quema esto cerca de él, pero prepárate para lo que pueda suceder, me advirtió. Su mirada era seria, sin ninguna sombra de duda. Salí de allí con una sensación mixta de esperanza y miedo. Al volver al rancho, la presencia del espantapájaros parecía más pesada. Podía sentir su energía pulsando en el aire mientras me acercaba con las instrucciones de la anciana en mente. Temblando, encendí las hierbas, repitiendo las palabras. El miedo ondulaba en mí con cada sílaba pronunciada, un grito silencioso en la oscuridad. Tan pronto como el olor de las hierbas quemadas comenzó a esparcirse, el espantapájaros pareció estremecerse. El aire giró a mi alrededor y juré escuchar un susurro viniendo de ningún lugar y de todas las direcciones al mismo tiempo. Una última mirada hacia él reveló que la expresión en su rostro había cambiado, casi un alivio sombrío. Entonces, como si nada hubiera sucedido, la energía cambió. El aire se calmó y la presencia opresora desapareció, dejando solo un silencio pesado. La luz de la mañana comenzó a romper las tinieblas, disipando la niebla de terror que había flotado sobre el lugar. Yo todavía temblaba, pero sentía que algo había cambiado, o tal vez terminado. Pasé el resto del día tratando de procesar lo que sucedió. Los animales comenzaron a mostrar señales de mejoría, menos agitados, como si algo hubiera sido restaurado. Y el espantapájaros, ahora, era solo un poste vacío en el campo, sin la sombra de la presencia que antes cargaba. No sé si realmente me libré de él o si solo fue un alivio temporal, pero desde entonces la quietud regresó al rancho. Cuando era joven, vivir en un pequeño rancho en la isla de Janitzio traía sus desafíos, pero también una sensación única de conexión con la naturaleza alrededor. Las rutinas semanales con mi padre eran oportunidades de aprendizaje y aventura. Cada semana, cruzábamos el lago de Pátzcuaro en canoa, embarcándonos en un viaje para buscar provisiones. La expectativa era siempre la misma, pero en uno de esos viajes, todo cambió. Esa mañana, el día estaba claro, y el aire fresco del lago hacía que todo pareciera normal, casi confortable. Llegamos al continente y comenzamos nuestra caminata hacia Pátzcuaro, siempre atentos al camino. Había algo diferente ese día.
algo que inicialmente no podía explicar. Sentía como si estuviera siendo observado, pero no había nadie a la vista, solo el paisaje tranquilo de los árboles rodeándonos. Le conté a mi padre sobre esta sensación incómoda y, mientras continuábamos nuestra caminata, percibí un movimiento extraño entre los árboles. Era como si una figura estuviera observándonos, desapareciendo de un lugar y surgiendo en otro en un parpadeo. Mi corazón se aceleraba cada vez que intentaba enfocarme en cualquier cosa en aquel ambiente desconocido. Finalmente, mi padre notó mi nerviosismo y decidió investigar. Nos acercamos más a los árboles, cuidadosamente, tratando de entender qué podría estar siguiéndonos. Y fue entonces cuando lo vimos. Un venado. Parecía común a primera vista, pero había algo perturbador en él. Cuando miré más de cerca, me di cuenta de lo imposible. El venado tenía una sonrisa, pero no cualquier sonrisa, era humana, extendiéndose de oreja a oreja de una forma grotesca. Sus ojos eran aún más perturbadores, fijos en nosotros con una inteligencia que no debería estar allí. Algo estaba muy mal. Mi padre, siempre preparado, levantó su machete, tratando de espantar al animal. Fue cuando el venado hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se irguió sobre sus patas traseras como un hombre. En ese momento, el pánico me envolvió. Y todo lo que pude hacer fue observar aterrorizado mientras huía hacia el interior del bosque, riendo con un sonido que parecía de un loco. Más tarde, contábamos nuestra experiencia a los pescadores más viejos de Janitzio, esperando alguna explicación terrenal para lo que habíamos visto. Fue entonces cuando escuchamos susurros sobre el nahualí. Nos dijeron que era un brujo purépecha que podía transformarse en animal, alimentándose de la energía de los incautos. Esto explicaba la sensación de ser observado, la presencia tangible y siniestra que permeaba cada movimiento. Desde entonces, nunca más consideramos nuestro viaje igual. Cruzar el lago o caminar por los senderos alrededor de Pátzcuaro se convirtió en un ritual cuidadoso y de respeto. Siempre llevábamos amuletos de protección hechos de obsidiana, con la esperanza de alejar cualquier mal que pudiera estar al acecho. Los días que siguieron a aquel encuentro fueron largos y llenos de dudas. Mi mente estaba inquieta, repitiendo la escena del extraño venado en un bucle interminable. Cada sombra en la noche parecía cobrar vida propia, lanzando mi imaginación en espirales de miedo y curiosidad. Mi padre, más tranquilo, siempre decía que debíamos ser cautelosos, pero que no había razón para pánico si permanecíamos atentos. Cada vez que cruzábamos el lago nuevamente, sentía una tensión palpable en el aire. Los amuletos de obsidiana que cargábamos eran el único ancla a la normalidad, uniéndonos a la creencia de que nos estaban protegiendo. En las orillas del lago, avistar pequeños movimientos en las sombras de los árboles se convirtió en algo normal. Cada crujido de hojas parecía una alerta. Los habitantes de Janitzio, al escuchar nuestra historia, mantenían una mirada de comprensión y tal vez de resignación. Para ellos, las historias de Nahualí no eran novedad. Las conversaciones se susurraban alrededor de las fogatas sobre las islas rodeadas de misterio, donde las leyendas de brujos perduraban en el imaginario local. Para mi joven mente, esto solo aumentaba la sensación de que eran verídicas. Había una parte de mí que deseaba desesperadamente creer que todo no había sido más que una pesadilla, pero otra parte sabía que había presenciado algo más allá de lo explicable, algo que las palabras solas no podrían capturar completamente. Era como si el mundo real y el de las leyendas se hubieran entrelazado por un breve momento, dejándome con más preguntas que respuestas. Los meses pasaban, y mi percepción del mundo a mi alrededor cambiaba sutilmente. Pequeñas señales que antes podrían pasar desapercibidas, ahora capturaban mi atención. Una hoja moviéndose sin viento, el silencio repentino entre el canto de los pájaros,
Todo parecía estar alertándome de algo que estaba más allá de la visión inmediata. Y siempre que esto sucedía, la imagen del venado con sonrisa humana volvía a surgir. Comencé a anotar mis experiencias, buscando patrones, tratando de encontrar sentido en algo tan surrealista. En el papel, las palabras parecían vacías, incapaces de traducir completamente el miedo visceral y la fascinación que había sentido. Pero aún así, escribir era una forma de lidiar con lo inexplicable, manteniendo la cordura mientras los recuerdos vagaban como sombras persistentes. En la calma de las mañanas en la isla, miraba el horizonte y me preguntaba cuántas historias como la mía estaban escondidas en aquel lago. ¿Cuántas personas habrían cruzado el camino de lo desconocido sin jamás revelarlo? Y, sobre todo, ¿qué significaba realmente haber visto al Nahualli? Era una pregunta que me acompañaría por mucho tiempo. La vida continuaba, pero con una conciencia siempre presente de que no todo era lo que parecía. Había un respeto renovado, no solo por las tradiciones y creencias de los purépechas, sino también por aquella fina línea entre lo mundano y lo místico que yo había vislumbrado fugazmente. Mi abuelo, Néstor, siempre habló sobre los misterios y leyendas que rodean el lago de Pátzcuaro. Él vive en un rancho cerca de Ixhuatzio, en una región donde las historias antiguas todavía se cuentan con respeto. Una noche, mientras la familia se reunía alrededor de la estufa, compartió lo que muchos consideran una de las historias más escalofriantes de la región: la sombra del pescador Mateo. Según mi abuelo, Mateo vivió hace unos 100 años. Durante la Revolución Mexicana, se convirtió en un traidor del pueblo, vendiendo información a los federales a cambio de algunas monedas de oro. Mateo denunció a los revolucionarios e indicó dónde estaban escondidas las pocas riquezas de las familias locales. En aquel tiempo de desesperación, la traición era imperdonable. Los federales, con la información de Mateo, atacaron el pueblo despiadadamente. Varios hombres fueron asesinados y los bienes fueron saqueados. Cuando el polvo se asentó y la traición quedó clara, los sobrevivientes expulsaron a Mateo, condenándolo a vivir aislado. Murió solo en una cabaña a orillas del lago, despreciado por todos, su cuerpo abandonado para los animales. Y fue entonces cuando la leyenda comenzó. Las orillas del lago ganaron un nuevo huésped, una sombra negra, que se dice ser el alma de Mateo, condenada a vagar por las aguas que amó y traicionó. En las noches sin luna, pescadores y habitantes relatan ver esta figura oscura surgiendo de las profundidades del lago, llevando consigo un frío más allá de la comprensión. La sombra de Mateo no era solo una visión, sino una presencia que se sentía. Dicen que atrae a los solitarios, acercándose silenciosamente para seducirlos hacia las aguas oscuras. Una joven, llamada Lucía, desapareció después de ir al lago al anochecer. Todo lo que quedó de ella fue un rebozo, encontrado colgado en una barca abandonada, un recordatorio siniestro de lo que la sombra podría hacer. Una noche, mientras pescaba, mi abuelo Néstor tuvo su propio encuentro con la sombra. Cuenta que estaba en medio del lago cuando la vio acercándose a su barca. Era una figura humana, pero completamente negra, sin rostro, flotando de manera antinatural sobre el agua. El terror casi lo paralizó. En un acto instintivo, Néstor levantó su farol, que temblaba con el viento. La luz pareció afectar a la sombra, que retrocedió lentamente, como si la luminosidad la repeliera. Desde entonces, es una regla no escrita. Ningún pescador se aventura en el lago sin una luz fuerte a mano. Una advertencia del abuelo para asegurar que la sombra no los sorprenda. Los ranchos alrededor del lago viven bajo la creencia de que la sombra de Mateo
puede mantenerse a distancia con luz, pero jamás será destruida hasta recibir un entierro adecuado. Un acto imposible, ya que nadie sabe dónde reposan sus huesos. Entonces, hasta que eso suceda, la sombra permanecerá, un recordatorio sombrío de las consecuencias de la traición.